Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, saludos. Bueno, hoy vamos a empezar a ver el material de ondas mecánicas, que como les había dicho en la última clase, es muy parecido el tratamiento a lo que hicimos en el movimiento armónico simple, ya que el movimiento ondulatorio también es periódico y al tener un periodo, pues se puede escribir por alguna de esas funciones que hemos venido usando, ¿verdad? Seno o coseno. Que en este caso, pues también en matemáticas les llaman funciones armónicas, precisamente porque tienen un periodo. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar viendo la definición básica, ¿verdad?, de lo que es una onda y después pasamos a ver la descripción matemática, que como les digo es muy similar al caso de el movimiento armónico simple. ¿Ok? En este curso nosotros, antes de empezar, para hacer la aclaración, vamos a trabajar únicamente con ondas mecánicas. En Física General 3, ustedes van a ver el tema de ondas electromagnéticas. El tratamiento matemático es muy parecido, solamente que las ondas electromagnéticas no necesitan de un medio elástico para propagarse. Es decir, ellas se pueden propagar en el vacío, como por ejemplo las ondas de radio. ¿De acuerdo? Sin embargo, las ondas mecánicas sí necesitan un medio para propagarse. Por ejemplo, el caso de una cuerda, ¿verdad? Si tenemos una cuerda que está atada a una pared, le podemos provocar un impulso con la mano, ¿verdad? Y entonces vamos a ver un tipo de ondulación que viaja por la cuerda. Entonces, esa perturbación es lo que nosotros vamos a llamar una onda mecánica. ¿Ok? Bueno, entonces voy comenzando con una definición eh, general de lo que es una onda mecánica. Aquí en la pizarra, eh, cuando estudiamos movimiento ondulatorio, nos vamos a referir al comportamiento de las ondas mecánicas, ¿verdad? Y la onda mecánica, básicamente, bueno, no tiene que ser mecánica, puede ser también una onda electromagnética en general, ¿verdad? Esta es una definición general. Es una perturbación que se propaga a través del espacio como una función del tiempo. Es decir, aquí para hacer la descripción de una onda necesitamos de la coordenada X y del instante T, ¿verdad? Para poder describir lo que está ocurriendo con esa onda. Ahora bien, las ondas mecánicas se desplazan por un medio elástico, como dijimos, ¿verdad? Es decir, necesitan un medio elástico para desplazarse. Y las partículas de ese medio no experimentan desplazamiento neto y pueden transportar energía y momento. Entonces aquí hay que, digamos, aclarar algunos detalles. Ya dijimos que necesita un medio elástico, por ejemplo, una cuerda, o por ejemplo el caso de un instrumento de viento. Imagínense una flauta, ¿verdad? Eh, o algún instrumento de viento, cuando la persona lo toca, ¿verdad? Y sopla, dentro del tubo hay aire. Entonces esa es una onda sonora que se propaga a través de ese medio. En este caso el medio elástico es el aire. ¿Ok? Y en la cuerda, pues es la cuerda como tal, la que sirve como medio elástico para que se propague esa perturbación. ¿Ok? Sin embargo, vean después lo que dice esta descripción. Las partículas del medio, es decir, las partículas que pertenecen a la cuerda, ¿verdad? O las moléculas que se componen del aire, no experimentan desplazamiento alguno, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, las olas, ¿verdad? Del mar, cuando llegan al muelle y hay un bote que está ahí amarrado, lo que observamos es que el bote se levanta, ¿verdad? Sube y baja. Sin embargo, él no se desplaza, ¿de acuerdo? En principio, ¿verdad? No vemos desplazamiento neto, sino simplemente que la perturbación pasa por ahí, lo que llamamos la ondulación, ¿verdad? Lo levanta y vuelve y lo baja. ¿Ok? Entonces, esas partículas en una cuerda, por ejemplo, no experimentan un desplazamiento neto. Pero las ondas mecánicas sí pueden transportar energía y momento.
¿ok? Entonces, vean que el modelo de la onda es distinto al modelo de partícula que hemos venido estudiando, ¿verdad? Aquí cambiamos, digamos, de punto de vista o de modelo. En la física general 1 y hasta lo que hemos visto aquí, ¿verdad? Fluidos, oscilaciones, el modelo que hemos venido usando todavía es la partícula, ¿verdad? El objeto puntual, cuyas dimensiones las podemos obviar, ¿verdad? Ya la onda aquí no es un modelo de partículas, aunque la cuerda se compone de partículas, pero realmente las partículas de la cuerda no están experimentando desplazamiento. Es decir, se mueven, pueden subir o bajar, ¿verdad? Pero no, no experimentan un desplazamiento con la propia perturbación, es lo que quiero decir, ¿verdad? Entonces, el movimiento ondulatorio, pues hay que tratarlo distinto, ¿verdad? Y la otra cosa es que no es un sistema aislado. Ok, no es como el caso del bloque, por ejemplo, que va bajando por un plano inclinado y entonces en el plano inclinado no hay fricción y entonces decíamos que se trataba de un sistema aislado. Lo encerrábamos con un círculo, ¿verdad? Y decíamos que en el momento en que el bloque se desliza, al no haber fricción es un sistema aislado, la energía mecánica es una constante. En el caso de las ondas, no. Cuando la perturbación se propaga, ¿verdad? Hay transferencia de energía. ¿Ok? Entonces ahí pues hay que tener en cuenta eso, ¿verdad? Es decir, entonces aquí no podemos aplicar a las ondas, al movimiento ondulatorio no le podemos aplicar una ley de conservación, es lo que quiero, a lo que quiero llegar, ¿verdad? Porque en el momento en que se produce la perturbación hay transferencia de energía. ¿Ok? Bueno, entonces esos son algunos de los detalles conceptuales de los que partimos para comenzar a estudiar este tipo de movimiento. Lo siguiente es clasificar las ondas. Hay muchas formas de clasificar un fenómeno ondulatorio, dependiendo de, por supuesto, es decir, eh, cómo esté relacionado en la naturaleza, ¿verdad? Porque pueden ser ondas mecánicas, pero también puede ser un fenómeno a nivel atómico, ¿verdad? Entonces, el tratamiento de ese movimiento ondulatorio es diferente, ¿verdad? Pero en general, nosotros aquí en ondas mecánicas vamos a clasificar las ondas en dos tipos, básicamente, que son las ondas transversales y longitudinales. Es una clasificación en dos dimensiones, digamos. Eh, pero pueden haber otras formas de ver una onda. Es decir, una onda se puede ver en tres dimensiones, como por ejemplo si tenemos una lámpara, ¿verdad? Que está, una bombilla, ¿verdad? Que está emitiendo luz. Entonces nos imaginamos que los patrones de luz se propagan, son concéntricos, como que si fuera, imagínense como que si fuera una cebolla, que tiene varias capas, ¿verdad? Que se puede descascarar. Pues entonces podemos ver en tres dimensiones esos frentes esféricos, concéntricos, ¿verdad? Que se van alejando de la fuente que los produce. El caso, por ejemplo, de un estanque, ¿verdad? Donde hay agua en calma, ¿verdad? Y usted va y tira una piedra. Entonces, lo que vemos es un patrón concéntrico, ¿verdad? Circular de frentes de onda que van alejándose del punto en donde cayó la piedra. Entonces, hay varias formas, ¿verdad? Para clasificar las ondas, dependiendo, por supuesto, de la naturaleza del fenómeno que se esté estudiando. En este caso, transversales, cuando hablamos de transversales, nos referimos sobre todo a perturbaciones en cuerdas. Por ejemplo, el caso de una cuerda que está atada a una pared fija, ¿verdad? Y se le produce algún impulso, por ejemplo, con la mano, ¿verdad? Puede ser, o con algún mecanismo que produzca una vibración, ¿verdad? Entonces, vemos el pulso que viaja con velocidad v hacia la pared. Entonces, cuando la perturbación pasa por un punto que pertenece a la cuerda, que yo lo llamo el punto P,
Cuando esa perturbación pasa, lo que vemos es que el punto sube y baja en el momento en que pasa por ahí. ¿De acuerdo? Pero el punto mismo, ya dijimos, la partícula que pertenece a la cuerda, no se desplaza. Entonces, con base en eso es que decimos que se trata de una onda transversal, porque la velocidad del punto es perpendicular al movimiento de propagación del pulso. ¿Okay? Entonces, el punto solamente se mueve perpendicular hacia arriba o hacia abajo, pero la velocidad del pulso es en dirección horizontal. ¿Ok? Entonces, estas dos velocidades son distintas. A esta yo le llamo VY, a la del punto P, y V es la velocidad de la perturbación. Entonces, hay varias formas de llamarlo, ¿verdad? Le llaman la perturbación, le llaman el pulso ondulatorio, el frente de onda, el paquete de ondas. O sea, hay varias formas de referirse a la perturbación cuando va, digamos que, viajando sobre una cuerda. Pero entonces, la onda es transversal porque ese punto de la cuerda, ¿verdad? Por donde pasa la perturbación, solamente puede subir o bajar perpendicularmente a la dirección de propagación del pulso. Entonces, el caso más conocido es una cuerda, ¿verdad? Es el que eh, más intuitivo, ¿verdad? ¿Ok? Luego vamos a ver cómo calcular estas velocidades, ¿verdad? No son las mismas. A una le llaman la velocidad transversal, la VY, que es la velocidad de la partícula en la cuerda, y la otra es la V, que es la velocidad del frente de la onda, o la velocidad del paquete de ondas. ¿Sí? Bien, esos son ondas transversales. ¿Qué son ondas longitudinales? Las ondas longitudinales las podemos ver, por ejemplo, en el caso de un resorte. Imagínense un resorte que esté colocado en en alguna superficie horizontal, ¿verdad? Y lo podamos poner a oscilar. ¿Sí? Entonces se le produce algún impulso, ¿verdad? Puede ser que esté pegado a una pared, ¿ok? No hay ninguna partícula pegada ahí. Bueno, puede haber una partícula, ¿verdad? Puede ser un más, ¿verdad? No estoy diciendo que no, podría ser un más, pero ahora nos interesa lo que ocurre en en el medio elástico, que ahora se trata del resorte. Entonces lo que va a pasar es que, imagínense que uno tira de este lado del resorte, ¿verdad? Lo ala hacia la derecha y lo suelta. ¿Ok? Entonces lo que se ve en eh, lo que se va a ver es un patrón similar al pulso. Es decir, lo que vamos a ver, bueno, el ojo humano no lo distingue, pero vamos a ver algo así. Algo así. Es decir, cuando yo halo el resorte y lo suelto, eh, el resorte se comienza a descomprimir muy rápido, el ojo humano no lo percibe, pero si lo vemos en algún experimento, ¿verdad? En un video, en una cámara de estas que se llaman estroboscópicas, ¿verdad? Es decir, que filman todo el desarrollo del movimiento y luego se ve, ¿cómo se dice? En cámara lenta, pues entonces podemos ver una porción o también una región en el resorte que se ve más comprimida, es decir, que se ve más junta en el resorte y una región que está más estirada, por decirlo de alguna manera. Entonces, esa región que se ve más comprimida es el pulso, es donde va viajando la perturbación, ¿ok? Similar al caso de la cuerda, este sería el pulso en una onda longitudinal. Entonces, vean que ahora un punto del resorte, un punto P otra vez, ¿qué puede hacer? El movimiento es hacia la derecha o hacia la izquierda, porque se trata de un movimiento armónico simple. Entonces vean que ahora en ondas longitudinales la velocidad es paralela a la propagación del, del, de la onda. ¿Okay? La velocidad es paralela a la propagación de la onda. La velocidad del punto, ¿verdad? Me refiero a la velocidad del punto. ¿Okay? Y aquí la velocidad del punto, ¿qué decimos? La V en Y es perpendicular, uso el símbolo de perpendicular, perpendicular a la propagación, a la dirección de propagación o a a la propagación de la onda. ¿Okay? Entonces, esa es la clasificación que
vamos a trabajar aquí. Ondas transversales, la velocidad de ese punto, ¿verdad? Que pertenece a la cuerda es perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Y ondas longitudinales, la velocidad de propagación del punto que pertenece al resorte es paralelo a la dirección de propagación del pulso ondulatorio o de la onda, como le queramos llamar. ¿Okay? Entonces, en el caso de ondas longitudinales, vamos a estudiar un caso particular que es el sonido. ¿Verdad? El sonido es una onda longitudinal que se puede propagar por un tubo, ¿verdad? Como por ejemplo un instrumento de viento, ¿verdad? Llámese una corneta, qué sé yo, un clarinete, una flauta, ¿verdad? Cualquiera de esos instrumentos realmente son un experimento de física, ¿verdad? Es decir, es un tubo que tiene aire y entonces cuando el que está tocando el instrumento sopla, entonces no solo produce cambios en la presión del sonido, sino que también produce cambios en la propagación de la onda, ¿ok? Entonces vamos a ver más adelante que una onda sonora se produce debido a cambios de presión, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, en el caso de un clarinete que tocan las clavijas, ¿verdad? Simultáneamente sopla y toca las clavijas, ¿verdad? Entonces hace que se propague el pulso ondulatorio y va cambiando de presión conforme él va, ¿cómo se dice?, tocando las clavijas para lograr los tonos del instrumento. Pero realmente lo que está haciendo es produciendo una onda sonora longitudinal. Bueno, entonces, pues por ahí comienza el capítulo, ¿verdad? Distinguiendo entre ondas transversales y ondas longitudinales. ¿Ok? Bueno, entonces ahora nos interesa pues ver la descripción de una onda. ¿Cómo podemos, es decir, qué ecuaciones puedo yo aplicar para comenzar a entender el comportamiento del movimiento de una onda? Entonces, a eso es que vamos. Bueno, aquí nosotros vamos a trabajar con el concepto de ondas eh, primero transversales. Esto que vamos a ver ahora es para ondas transversales. Las longitudinales lo reservamos para el capítulo que sigue, que es sonido. Entonces, todo lo que vamos a hacer ahora es para ondas transversales. O sea, el ejemplo de la cuerda, ¿verdad? Que se le provoca un impulso y se ve dónde va la ondulación, ¿verdad? Pasando o viajando por la cuerda. ¿Ok? Entonces, resulta que las ondas eh, son periódicas. El movimiento ondulatorio es periódico. O sea que tienen un periodo y eso permite estudiar el movimiento. Es decir, al tener esa regularidad, pues entonces se le puede asignar una frecuencia angular, un periodo, una frecuencia lineal, una velocidad. Es decir, se puede comenzar a caracterizar la onda. Entonces, al tener un periodo t, la velocidad del pulso yo la puedo calcular así: v igual lambda por f, en donde v es la velocidad del pulso, no del punto, ¿verdad? Esta es la del pulso, rapidez del pulso. O sea, es la rapidez de la perturbación como tal. Yo le voy a poner aquí del pulso ondulatorio. ¿Ok? Y esta cantidad que vemos aquí, esa letra griega que se pronuncia como lambda, se llama la longitud de onda. Se escribe así, una B y una D juntas, lambda. Creo que ya en química por ahí le enseñan a uno esto, ¿verdad? Cuando ve lo del espectro electromagnético, ¿verdad? Pero entonces, al ser las ondas periódicas, yo las puedo modelar con una función trigonométrica, que puede ser seno o coseno.
¿Ok? Y esa lambda es la longitud de una cresta a la siguiente. ¿Ok? O es la longitud de un valle al siguiente. Las partes de abajo les dicen valles, ¿verdad? En la gráfica. Y las partes superiores les dicen crestas. O también esa lambda es la longitud entre dos puntos que se comporten de forma similar. Por ejemplo, este punto y este punto. Eso también es una longitud de onda. Y resulta que las ondas tienen amplitud, igual que en el movimiento armónico simple. Entonces, la amplitud ahora es el máximo desplazamiento a partir del origen. Y para abajo sería menos A. ¿Sí? Y si yo quiero graficarlo, pues esto es Y versus X. Pero hay que agregarle la coordenada de tiempo. El tiempo hay que agregar. Ahora vamos a ver que hay que también meter T. Pero bueno, esta es la función como tal, ¿verdad? Que puede ser seno o puede ser coseno. Entonces, por eso a las ondas también les llaman ondas periódicas, ¿verdad? Porque vamos a hacer uso, no solo porque tienen periodos, sino porque vamos a hacer uso de una función trigonométrica, que puede ser seno o coseno. ¿Ok? Entonces vean que aquí también en el movimiento ondulatorio, la frecuencia, al igual que en el más, en el movimiento armónico simple, la frecuencia es 1 sobre t. O sea, la frecuencia lineal, esta es la frecuencia lineal, es el inverso del periodo. Ok, entonces vean que la velocidad también se puede calcular, la velocidad del paquete de ondas o del pulso también es lambda entre t. ¿Está bien? Ven que aquí lambda por f o lambda entre t, que es lo mismo, ¿verdad? Y las unidades en el sistema internacional son metros sobre segundo. Eso es lo primero. Y la otra cosa es que la velocidad de ese pulso es constante, no cambia a lo largo de toda la propagación por la cuerda. O sea, una vez que usted generó el impulso, ¿verdad? O algún mecanismo externo produjo la perturbación, ¿verdad? Que ya uno ve el pulso donde va viajando, ese pulso va con una velocidad constante hasta que llega al otro lado, hasta que llega a la pared de donde está atada la cuerda, o, ¿verdad? Es decir, es constante. ¿Ok? Y la frecuencia angular, aquí también el movimiento ondulatorio es válido esto, 2pi sobre omega. ¿Ok? Que precisamente es una de las características de las funciones trigonométricas, ¿verdad? Que poseen periodo. ¿Ok? Y entonces, pues yo aquí también digo que omega es 2pi por la frecuencia. Entonces vean que es muy parecido al movimiento armónico simple, ¿verdad? Tiene una frecuencia angular y tiene una frecuencia lineal, que el libro le llama así lineal, para no confundirlas, la omega y la f, ¿verdad? Recuerden que la omega está en radianes sobre segundo, ¿verdad? Y la f está en ¿qué? En hertz. ¿Ok? O hertz. Bueno. Ok, entonces estos son algunos detalles, digamos, de la parte relacionada con estas cantidades, ¿verdad? Vamos a ver ahora cómo describir una onda. ¿Cómo vamos a hacer para describir matemáticamente una onda? Bueno, bueno, hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda. Dudas. Bueno, vamos a ver ahora, a comenzar a ver la descripción matemática de la onda. Resulta que a las ondas periódicas, ¿verdad? También les dicen ondas viajeras. Es otra forma de referirse a este tipo de movimiento. Vamos a ver por qué les dicen ondas viajeras.
la onda viajera, que también puede ser periódica, ¿verdad? La razón por la que le llaman así es porque la descripción matemática tiene esta forma. Es una y que va a ser función de x más menos v por t. Entonces, eso que estoy poniendo dentro del paréntesis, que en matemáticas se llama el argumento, lo que me dice es que una onda viajera, que también es periódica, tiene que tener en su argumento un término que sea x más o menos v por t, donde la v es, digamos, la velocidad del pulso, la que acabamos de escribir, que es igual a lambda por f. Ok, entonces, por ejemplo, un ejemplo de una onda viajera podría ser esta. Y de xt es 2 dividido entre x menos 3t más 5. ¿Ok? Eso es una onda viajera. ¿Ok? Entonces vean que arriba es un 2 y abajo en el denominador tiene un término que es x menos 3t más 5. Pero en lugar del menos pudo haber sido un más. ¿Ok? O también yo puedo tener otra. Y de xt es igual a 5 por e a la x más 2t al cuadrado. Entonces, ese es otro tipo de onda viajera. Vean que en el argumento de la función está esto en algún lugar. Está el x menos 3t, o sea, una constante que puede, yo puse 3, pero puede ser 2, puede ser 5, puede ser 7, pero es esta forma, x más menos b por t. Aquí en este caso es x menos 3t. Y en esta otra yo lo inventé, puse x más 2t. Pero entonces ya yo sé que esa función corresponde al caso de una onda viajera, que esperaríamos que también tenga periodo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo sabe uno, cómo hace uno para saber la forma que tiene la onda? De ahí no hay forma, digamos, no hay un criterio, es decir, solamente conociendo la función, se la tienen que dar para entonces uno poderle hacer algo a esa función, es decir, poderle evaluar algo o calcular algo con ella, ¿verdad? Entonces, hay muchas funciones que corresponden a ondas viajeras, ¿verdad? Eh, pero nosotros aquí, en este curso, nos interesa una en particular, que son las ondas viajeras que también son armónicas, o sea, las que tienen una función seno delante, por ejemplo, o coseno, seno de 8 seno de 3x menos 2t. ¿Okay? Entonces esa, aparte de que es una onda viajera, porque tiene la forma 3x menos 2t, es decir, el x aquí no tiene que ser 1, ¿verdad? Aquí podría ser cualquier otra cosa. Podría ser 5, 2, no sé. O sea, el argumento tiene que tener esta forma, pero aquí puede haber una constante, ¿verdad? Entonces, esta en particular también es una onda viajera, solamente que ahora es armónica. ¿Por qué? Porque estamos usando una función trigonométrica. Yo puse seno aquí, pero también puede ser coseno, no importa. Siempre que sea una función trigonométrica, es una onda armónica. ¿Ok? Y vean que el argumento otra vez tiene la forma que estamos viendo allá. ¿Está bien? Bueno, entonces estos son ejemplos de ondas viajeras y en particular esta es armónica, porque está utilizando una función trigonométrica. Ahora bien, aquí en el movimiento ondulatorio necesitamos saber el sentido o la dirección de viaje del pulso ondulatorio. ¿De acuerdo? Entonces, el convenio que adoptamos es el siguiente. Cuando es menos, cuando estamos usando el menos, el movimiento de la onda es hacia la derecha. Y cuando es más, el movimiento es hacia la izquierda. Pareciera que fuera al revés, ¿verdad? Es decir, la intuición en ese caso nos engaña, porque, es decir, uno esperaría que con el más se mueva en la dirección del eje X positivo, ¿verdad? Y el menos sea en sentido contrario. Pero resulta que no, que es así.
de esa manera. Con el menos es hacia la derecha y con el más es hacia la izquierda. ¿Por qué? Ok, es un asunto de cuando se estudian los dos sistemas de coordenadas. Digamos, el origen por donde pasa la onda y un sistema de coordenada adelante, donde se está estudiando el movimiento. Eso yo no me voy a meter ahí, es decir, no me voy a meter a ver eso porque, pues realmente después ustedes lo pueden ver más adelante, quizás en un curso un poco más avanzado, y ahora no quiero meterme ahí porque es meterse a ver un poco de cosas ahí de movimiento relativo, que ya por ahí ustedes conocen algo porque ya lo vieron en la física 1, pero es decir, el libro tampoco lo profundiza, así que pues por ahora me lo creen a mí por acto de fe, ¿verdad? Hacia la derecha es negativo y hacia la izquierda usamos el positivo. Bueno. Bueno, entonces vamos a centrarnos ahora en este tipo de onda, la que utiliza una función trigonométrica para ver cómo se llaman estas cantidades que están aquí. O sea, cómo se llama el 8, cómo se llama el 3, el 2, ¿verdad? Ya sabemos que el 2 pareciera ser que es la velocidad, ¿verdad? Pero, pero no, realmente no es la velocidad, porque al meterle aquí un factor que es distinto de 1, realmente esto es otra cosa. Entonces, estamos estudiando ondas viajeras, que son periódicas porque tienen un periodo, y también les llaman armónicas o sinusoidales, ¿verdad? Entonces, ese es otro nombre. Aquí hay un montón de nombres, entonces yo los trato de decir para que no se vayan a confundir, ¿verdad? Ondas armónicas, o también le llaman sinusoidales. Lo mismo, ¿verdad? Porque se utiliza una función trigonométrica para describirlo. Entonces, en general, eh, para cuando tenemos seno o coseno, la y de xt, que es la perturbación, ¿verdad? Una función que depende de x y de t, en general se escribe así. Y de xt es igual a multiplicado por el seno, ¿verdad? De kx más menos omega t. Esa es la forma general. Esa A que ustedes ven ahí es igual al movimiento armónico simple, es la amplitud de la onda. ¿Qué unidades tiene? Metros, milímetros, centímetros, dependiendo del fenómeno que se esté estudiando, ¿verdad? Si es una onda de radio, pues las amplitudes son del orden de millas o kilómetros, ¿verdad? Pero si es el caso del átomo de hidrógeno, pues entonces la amplitud es muy pequeña, ¿verdad? Es del orden de micrómetros o nanómetros. Bien, la K que está aquí es una cantidad nueva, es acá. Cuidado, esa K no es la constante del resorte, ¿verdad? Esa K se llama número de onda. Y el número de onda se puede calcular a través de esta ecuación. K es igual a 2pi dividido entre lambda, la longitud de onda, que acabamos de ver ahora, ¿verdad? ¿Qué unidades tiene la K? Las unidades de K son radianes sobre metro o radianes sobre centímetro, ¿verdad? Pero también radianes sobre metro puede ser también metros a la menos 1. ¿Okay? Pues el número de onda tiene unidades inversas de distancia. La X es la coordenada en X, ¿verdad? A lo largo del eje X. La omega, ya sabemos el significado, ¿verdad? Es la frecuencia angular. La frecuencia angular. ¿Qué unidades tiene?
o bueno, ¿cómo se calcula? Volvamos a poner. La frecuencia es 2pi entre el periodo o 2pi por la frecuencia. ¿Qué unidades tiene? Las unidades de K son radianes sobre segundo o también segundos a la menos 1. ¿Okay? Y el tiempo es el instante. Digamos, para poder evaluar la Y, que es la posición vertical, ¿verdad? De un punto en la cuerda, necesitamos conocer la coordenada X en ese instante, ¿verdad? En el que está la perturbación pasando por ahí, ¿verdad? Es decir, en una cuerda lo que vemos es algo así, ¿verdad? La perturbación va así. Entonces, si yo escojo este punto, para saber la altura Y, necesito la X del punto P, entonces el punto P, ¿verdad? En el instante T, que está pasando por ahí la perturbación, ¿verdad? Entonces, vean que para describir un movimiento ondulatorio, necesito conocer la X, ¿verdad? La X del punto P y el instante en el que está pasando esa perturbación por el punto P, ¿verdad? Para poder evaluar la Y, que es la posición vertical del punto en esa cuerda con respecto al origen. Entonces vean que pues son muchas X y son muchos T, por decirlo de alguna manera, aunque ningún punto de la cuerda se mueve. Es decir, la perturbación va pasando por toda la cuerda, ¿verdad? Pero en ningún punto material que pertenezca a la cuerda experimenta ningún tipo de desplazamiento. Solamente se puede mover en esta dirección, ¿verdad? Hacia arriba o hacia abajo. ¿Ok? Bueno, entonces con esa Y con esa Y es que vamos a trabajar con la onda sinusoidal, ¿verdad? Bien llamada onda armónica. Vean que esas palabras se refieren al hecho de que pues, se usa una función trigonométrica para llevar a cabo la descripción del movimiento. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a agregar algunas otras cosas a esta ecuación, que es con la que más vamos a trabajar, la que más nos interesa aprender a usar. El Sears, que es el libro de texto, utiliza seno, pero es posible que si ustedes están consultando algún otro libro, llámese Resnick o Bauer o Serway, es posible que alguno de esos autores use coseno aquí. No importa, porque al igual que en el movimiento armónico simple, la única diferencia, ¿verdad?, entre seno y coseno es que hay un desfase de pi medios, ¿verdad? Eso es lo único, pero pues ese desfase no es necesario, es decir, no es necesario pasar de la solución con seno a la que tiene coseno. Uno simplemente escoge con qué desea trabajar y lo que va a cambiar aquí es un ángulo que vamos a agregar ya casi ahí al final. Bueno, vamos a ver ahora a distinguir entre la fase y la constante de fase. Bueno, resulta que la Y, esta Y que les escribí ahora, la Y de XT, se puede describir de esta manera, más general. Y de XT es igual a la A, que es como que si fuera la Y máxima, ¿verdad? Eso ayuda a recordar que se trata de un punto, digamos, la mayor altura del punto P con respecto al origen, ¿verdad? Cuando pasa la perturbación por ahí. Entonces lo pueden ver también como que la amplitud de la Y máxima. Multiplicado por el seno, ¿verdad? De KX, más menos
Ya sabemos que el más es porque se mueve a la izquierda, el menos hacia la derecha. Omega t. Y ahora aquí hay que agregar una constante de fase, que es ese ángulo que ustedes están viendo ahí que yo agregué. ¿Por qué no lo agregué antes? Bueno, simplemente porque les estaba presentando hasta ese momento digamos, la y de xt, y ahí consideré que el ángulo, que ese phi, era cero. Pero en general, en un movimiento ondulatorio, no tiene que ser cero. Es decir, puede ser que sea pi medios, pi tercios, 5 pi sextos, no sé. Pero sí, recuerden que aquí tenemos que trabajar con radianes cuando vamos a hacer un cálculo con la calculadora, ¿verdad? Que no se nos olvide, al igual que en el más, que hay que usar radianes. Entonces, esa phi que ustedes ven ahí es lo que se llama la constante de fase. ¿Ok? Y la fase de la onda es el argumento. Esto es lo que se llama la fase de la onda. Que le podemos poner otra anotación, si ustedes quieren, ¿verdad? Pero, es decir, hay que ponerle un nombre, por ejemplo, un ángulo así. Entonces ya yo sé que esa es la fase de la onda, kx más menos omega t más phi. ¿Por qué? Bueno, porque algunas veces le dicen que calcule la fase de la onda, y la fase de la onda se refiere al argumento. Entonces necesito conocer la x, ¿verdad? La posición y la t para poder evaluar esto. Y por supuesto el signo, ¿verdad? Es decir, necesito saber en qué dirección se mueve la onda. Que eso, por lo general, eh, todos los problemas se lo dicen, ¿no? Eso no hay problema. Entonces, le van a decir se mueve a la derecha o se mueve a la izquierda, ¿verdad? Para que usted escoja el signo con el que va a trabajar aquí. Quite el más o quite el menos. ¿Okay? Pero sí, mantenga en mente esto, ¿verdad? Que el angulillo S es la constante de fase y toda la fase de la onda se refiere al argumento completo de la función que se está usando. Es un asunto de notación, ¿verdad? Ok. Ahora, aquí nosotros suponemos que la onda no cambia de forma, lo cual no es cierto. Es decir, no es lo mismo que una cuerda se le produzca una perturbación en aire, que esa misma cuerda se le produzca una perturbación estando dentro de algún medio dispersivo. Por ejemplo, imagínense una cuerda en un medio que tenga un aceite, por ejemplo. Un aceite que ya sabemos que son muy viscosos, ¿verdad? Y hay algún mecanismo externo que le produce una perturbación. Entonces también se va a formar un pulso ondulatorio. ¿De acuerdo? Que va a trasladarse o a propagarse por el aceite. Lo que pasa es que las condiciones van a cambiar, porque ahora ese pulso se está moviendo por un medio eh, que es disipativo. Es decir, la forma de la cuerda, del pulso ondulatorio, va a cambiar. ¿Debido a qué? A la fricción, ¿verdad? Pero en el caso de nosotros aquí, vamos a obviar que hayan medios disipativos. Y entonces simplemente vamos a trabajar con la cuerda que se propaga, digamos, en aire, ¿verdad? De tal manera de que, como es en aire, suponemos que la forma del pulso no cambia. Se mantiene igual hasta que llega a la pared donde acaba. ¿Ok? Bueno, vamos a ver ahora eh, la velocidad y la aceleración transversales. Esto lo podemos ver aquí de una vez, ¿verdad? Deme un momentito.
Velocidad y aceleración transversal. Esta velocidad y esta aceleración que vamos a calcular ahora se refiere a la velocidad del punto que pertenece a la cuerda, ¿verdad? Imagínense una cuerda que se le pintó o un punto, ¿verdad? Y entonces vemos que cuando pasa la perturbación, el punto se levanta. Por eso lo habíamos clasificado como una onda transversal, ¿verdad? Porque la velocidad de ese punto, la dirección es vertical, ¿verdad? Hacia arriba o hacia abajo, conforme va pasando la perturbación, ¿verdad? Pero siempre perpendicular a la dirección de la propagación. Entonces, esta velocidad es la del punto P. Entonces, esa velocidad, ¿cómo se calcula? ¿O cómo se denota? Esa velocidad es V sub Y, para decir que es la velocidad transversal, ¿verdad? Y esa velocidad depende de quién? De X y de T. Es una velocidad instantánea, porque vean que necesito la posición, ¿verdad? En un instante particular. ¿Cómo la calculo? Es la derivada parcial de la y de xt, con respecto a tiempo. ¿Y por qué uso esa simbología de derivadas parciales? Porque vean que la y es una función de dos variables. Ahora depende de quién, de la x y de la t. Entonces ya no puedo usar una derivada recta como usábamos digamos, en física 1 cuando calculábamos la velocidad instantánea, ¿verdad? Que nada más decíamos que era la derivada de x con respecto al tiempo. Aquí tengo que hacer la derivada parcial y mantengo constante la otra variable. Por ejemplo, aquí voy a derivar con respecto al tiempo. Entonces mantengo constante aquí, a la x. Pues estrictamente esta es la derivada de y con respecto a t manteniendo x fija. Esa sería la notación, digamos, completa. Entonces derivo ahí arriba, que sería la derivada de seno. Es coseno, ¿verdad? Y tengo que aplicar la regla de la cadena, ¿verdad? En el argumento, dentro de la función. Entonces vamos a ir derivando. Sería a multiplicado por el coseno, ¿verdad? De kx. Voy a escoger una dirección. Voy a escoger que sea que se mueva hacia la derecha. Omega t más phi. Y ahora tengo que aplicar la regla de la cadena adentro del argumento. Y estoy derivando con respecto al tiempo, ¿verdad? Entonces, mantengo constante el k por x y derivo el omega t. Y lo que me sale aquí adelante de la a es menos un omega. Y ahí tengo la velocidad. Esa sería la velocidad del punto P, un punto que pertenece a la cuerda. ¿Qué unidades tiene? Metros sobre segundo. ¿Ok? Entonces, no la confundamos con V igual lambda por F o V igual lambda entre T. Son dos cosas distintas. Esta ya dijimos que es constante y esta que acabamos de decir es instantánea. Depende del valor de X y depende del valor de T. Y nunca son iguales. O sea, nunca van a coincidir en magnitud, porque una es la velocidad del pulso como tal, que es constante, y la otra es la velocidad del punto en la cuerda, que va a variar dependiendo de la posición X por donde esté pasando el pulso en ese instante T. Entonces, no son iguales. Esta es constante, esta no lo es. La transversal no es constante, va cambiando. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, eso es velocidad transversal. Ahora vamos a ver aceleración transversal. ¿Qué sería la aceleración transversal? Pues similar a la velocidad, es ahora derivar la velocidad. La aceleración transversal de xt es la derivada parcial de vy con respecto a t. Y otra vez mantengo fija la x. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Derivar esto. ¿Cuál sería la derivada de esa función? De esta, que tiene coseno. Sería entonces la derivada de coseno es menos seno, ¿verdad? Entonces aquí sería menos seno menos omega a, que ya lo tengo ahí, ¿verdad? Y tendría otra vez que volver a
aplicar la regla de la cadena, ¿verdad? Entonces me quedaría como menos omega cuadrado por A por el seno, coseno menos seno, ¿verdad? Seno de kx menos omega t más phi. Así, ¿verdad? Aquí le quedaría un menos. ¿Ok? ¿Y qué unidades tiene eso? De las unidades de aceleración, ¿verdad? Que serían metros sobre segundo cuadrado. Entonces ahí tengo cómo calcular la velocidad transversal y la aceleración transversal. Por supuesto, si aquí no le ponen seno, si aquí hubieran usado para la y usan coseno, pues esto cambia, ¿verdad? A la hora de hacer la derivada va a cambiar. Por eso aquí es importante saber hacer la derivada. Es decir, aprenderse esto de memoria no sirve de mucho, sino más bien es practicar para poder sacar la derivada, ¿verdad? Que no es tan complicado, ¿verdad? Simplemente lo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Derivar la función, ¿verdad? Y luego, con la regla de la cadena, derivar el argumento. Bueno, también le podrían decir que calcule la velocidad transversal máxima y la aceleración transversal máxima. Pero los valores máximos de esas velocidades simplemente son los valores absolutos. O sea, si le dicen que calcule la velocidad transversal máxima, es el valor absoluto de esto, de esa función. O sea, sería sacarle el valor absoluto a esto. Ok, y el valor absoluto de menos omega por A es omega por A. Y el valor absoluto de coseno es 1. Porque la única forma de que esta velocidad sea máxima es que el coseno valga 1. Okay. Igual para la aceleración. La única forma de que la aceleración transversal sea máxima, es decir, tenga el valor mayor posible, es que seno sea igual a 1. Y entonces vean que los valores transversales máximos no son negativos, son positivos. Omega cuadrado por A. Entonces en los problemas de examen, hay veces le dicen así, calcule la aceleración transversal máxima. Okay, es sencillo, es solamente omega cuadrado por la amplitud. Y entonces lo que hay que saber es identificar la amplitud y saber calcular omega, ¿verdad? Entonces, esos son los valores máximos. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a continuar si no hay ninguna duda. Vamos a ver ahora la ecuación de onda. La ecuación de onda. Bueno, la ecuación de onda es una ecuación en derivadas parciales. Que tiene esta forma. Derivada segunda de y de xt dividido entre, bueno, no es dividido, lo estoy diciendo mal, pero me oye un matemático, me corta la cabeza, ¿verdad? Derivada segunda de y de xt derivada segunda de t cuadrado. Esa es la ecuación de onda. Vean que es una ecuación en derivadas parciales, ¿verdad? En ambos lados tiene derivadas de orden 2, solamente que esta es con respecto a x cuadrado y esta es con respecto a t cuadrado. Y entre ellas lo que relaciona ambas derivadas es el inverso de v cuadrado. Vean que es v, no es vy, ¿verdad? Esta es la velocidad del paquete, no la velocidad transversal del punto P. Entonces, ambas derivadas, ¿verdad? Están, digamos que vinculadas o relacionadas por esta constante que está ahí. Bueno, esa ecuación de onda
Es una ecuación que se desarrolló en el siglo, creo que antes del siglo, en el siglo XVIII, creo que ya estaba por ahí en los libros de mecánica, o sea, es viejísima, ¿verdad? Y no solo funciona para ondas transversales, es decir, funciona para cualquier fenómeno que sea de tipo ondulatorio, ¿ok? Solamente que, pues quizás lo que hay aquí, esa constante, va a cambiar, digamos, de un fenómeno en una cuerda a un fenómeno, por ejemplo, en una onda sonora. Pero la forma matemática de la ecuación es exactamente la misma. O sea que esta ecuación sirve para resolver el movimiento de un pulso en una cuerda, también sirve para estudiar las ondas sonoras en un instrumento musical, sirve para una membrana que está vibrando, ¿verdad? El problema de la membrana que es muy conocido en física matemática. Es decir, hay un montón de fenómenos en la naturaleza que en principio no pareciera que están relacionados, ¿verdad? Pero todos se pueden explicar con esta ecuación, ¿verdad? Inclusive los que trabajaron en la mecánica cuántica, ¿verdad? A principios del siglo XX, mucho del trabajo que hicieron al principio fue utilizando la ecuación de onda. ¿Ok? Ya luego se dieron cuenta que no servía del todo y había que, ¿cómo se dice? Reformular una nueva teoría, ¿verdad? Y allá por los años 20, 30, ¿verdad? En ese decenio, pues apareció la ecuación de Schrödinger, ¿verdad? Que es la ecuación de la mecánica cuántica, ¿verdad? Por supuesto, esa ecuación es mucho más compleja, ¿verdad? Matemáticamente hablando, pero es decir, las ideas para llegar a ella, mucho está basado en el entendimiento a profundidad de los fenómenos ondulatorios, ¿verdad? Bueno, esta es la ecuación, le llaman la ecuación clásica de onda. Y como les digo, tiene muchas aplicaciones. En otras áreas que pues no están, digamos, no están, digamos, no hay una relación entre una área y otra. Entonces, se utiliza en sonido, en un montón de cosas, ¿verdad? En ingeniería, también la utilizan mucho para la gente que trabaja en ingeniería civil, ¿verdad? Los ingenieros eléctricos en la parte de circuitos que son resonantes, circuitos que tienen resonancia, que tienen vibraciones, también la usan, ¿verdad? Es decir, hay una gran cantidad de aplicaciones para esta ecuación. Y a la gente que le interesa, por ejemplo, la física matemática, ¿verdad? Pues han hecho un montón de cosas con esas ecuaciones, ¿verdad? Para aquellos que están interesados en esa área, que ya es más, es decir, ya tiene mucho detalle matemático propiamente por ahí, ¿verdad? Ok, resulta que la ecuación que yo escribí ahora, la y de xt, igual a por el seno de kx menos omega t más phi, estoy usando el menos suponiendo que se mueve hacia la derecha, resulta que esa ecuación que ustedes ven ahí, esa es la solución, esa es una solución de esta ecuación. ¿Ok? ¿Cómo yo hago para saber eso? Bueno, lo que hago es que saco la primera derivada, tendría que sacar la derivada de y con respecto a t. Luego sacar la segunda derivada de y con respecto a t cuadrado. Y por aparte sacar la derivada de y con respecto a x. Y después sacar la derivada de y segunda con respecto a x cuadrado. Y poner estos dos resultados en esta ecuación. Resulta que cuando yo pongo esos resultados en esta ecuación, esas derivadas, no lo voy a hacer, el libro lo tiene hecho, se los dejo para que lo vean, aparece una nueva forma de calcular la velocidad del paquete de ondas, que sería esta, v igual omega entre k. Es decir, cuando yo sustituyo esto, aquí me queda un omega cuadrado, un k cuadrado y un omega cuadrado. Y al acomodarlo me queda esta fórmula. Entonces, siempre que una y de xt sea solución de esta ecuación, vamos a obtener esta relación. V es igual a omega entre k.
¿sí? Donde omega ya sabemos que es la frecuencia angular. Y la K dijimos que era, ¿cómo se llamaba? El número de onda. Si no es solución, pues no voy a obtener algo así. Es decir, voy a obtener cualquier otra cosa, pero no se va a verificar esta igualdad. ¿Está bien? Entonces, algunas veces en ejercicios en el libro le dan una y de xt y le dicen verifique que es una solución de la ecuación de onda. Entonces, lo que hay que hacer es sacar esas 4 derivadas y sustituir en la ecuación de onda. Y entonces ver si obtenemos omega entre k. ¿Ok? Que en este caso es la velocidad del pulso. ¿Alguna pregunta de esta parte? Profe, una pregunta. Estas gráficas son tridimensionales, ¿verdad? Sí. Básicamente. Sí. Eh, sí, Sí. sí. Si ya lo queremos ver en un simulador, sí. Son gráficas. Bueno, la función no, la función está en 2 dimensiones, ¿verdad? Pero sí, en esto hay un montón de formas de modelarlo, ¿verdad? Sí. Y si no me equivoco, digamos, K sería un múltiplo de un medio, más que todo. Solo puede Eh, ser en movimiento armónico, o me equivoco. bueno, K en el movimiento armónico no tiene un significado, o sea, no hay un número de onda. Pero aquí el K le llaman número de onda porque es como que si uno estuviera viendo pasar, por decirlo de alguna manera, las crestas, como que si uno tuviera una pantalla y estuviera viéndolas cuando pasa la perturbación y las pudiera contar. Yo me lo imagino así. Y entonces físicamente es como la K me permite contar las perturbaciones que pasan por esa pantalla. Ok, sí. Muchas gracias. Y con gusto. Sí, esta ecuación, es decir, no todas las y de xt, no todas las y de xt que le den a uno tienen que ser soluciones de esta ecuación. O sea, a mí me pueden dar una lista, como en un curso de mate, que me dan una lista de funciones y me dicen, ok, pruebe. Ve a ver, averigüe cuál es solución de esa ecuación. Entonces tendría que agarrar cada una de esas y de xt y sacarle las derivadas segundas con respecto a x y a t y verificar que obtengo algo así, v igual omega entre k. Entonces sí, ya yo puedo decir esta es solución de esa ecuación. Pero habrán algunas que no verifican eso, o sea, que no cumplen con eso. Todas las que tienen seno y coseno sí cumplen con esta ecuación, pero las que vimos anteriormente, aquellas que les escribí al principio, ¿verdad? La que tenía una e exponencial, ¿verdad? O la primera que era 2 entre x menos 3, esas hay que probarlas. Es decir, habría que hacer las segundas derivadas y verificar si son realmente soluciones de la ecuación. Podría ser que sí, pero hay algunas soluciones, por ejemplo, los logaritmos naturales o algunos radicales, algunas funciones que tienen raíz, cuando usted la sustituye y saca las derivadas segundas, no llega a algo así, no llega a una igualdad u igual omega entre k. Entonces, esa no es solución de la ecuación. ¿Está bien? Ahora, vean que aquí nosotros estamos partiendo de que nos dan la solución. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Solución conocida es la y igual a seno de kx, todo esto, ¿verdad? O con coseno, pero ya la asumimos como cierta. Pero si ya usted está en un curso de ecuaciones diferenciales, ¿verdad? No sé si ya lo están llevando, pero si llegan ahí se van a dar cuenta que la metodología es distinta, es decir, le van a enseñar métodos para obtener la solución, es decir, para llegar a esto, ¿verdad? O en el curso de métodos matemáticos 3, creo, en métodos 3, le enseñan métodos para resolver la ecuación. Es decir, no le dan la solución, sino que usted tiene que hallarla. Pero aquí en física 2 la asumimos como cierta. Pero ya entonces ustedes saben que esta y, que tenga seno o coseno, siempre va a ser solución de esta ecuación. Bueno, esa es la idea, ¿verdad? Usarla ya como una solución conocida. ¿Okay? Y puede haber algún ejercicio que le diga, bueno, verifique que es solución de la ecuación. Entonces habría que hacer eso, sacar esas derivadas y verificar que se cumple el u igual omega entre k. Bueno, entonces,
vamos a ver, vamos juntando lo que tenemos para ir organizándolo. Ya dijimos que hay dos velocidades, ¿verdad? La transversal y la velocidad del paquete de ondas, ¿verdad? La transversal es instantánea, ¿verdad? Solo hay dos formas, solo hay una forma de calcularla. Derive la y con respecto a t. Nada más. Pues tiene que conocer la y. Y si quiere evaluarla, necesita la x y la t. Eso es velocidad transversal. Ahora, la velocidad del paquete de ondas o la velocidad del pulso ondulatorio, ya tenemos tres formas de calcularlas. ¿Cuáles serían esas tres formas? Lambda por f, lambda entre t, y la otra sería ¿cuál? Omega entre k. Y esa velocidad, a diferencia de la transversal, es constante. O sea que por cualquiera de estas tres formulitas me tiene que dar el mismo numerito. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar. Porque para poder hacer un ejemplo de esto, pues hay que ver varias cosas, varios temas más, ¿verdad? Porque le preguntan, en estos problemas le preguntan, mejor hacer un ejercicio donde le pregunten de todo. Entonces vamos a ver otro tema. Bueno, vamos a ver ahora la rapidez. Rapidez de una onda en una cuerda estirada. Rapidez de una onda en una cuerda estirada. Pero bueno, ustedes dirán, pero ya eso lo vimos. Sí, sí, ya lo vimos. Es estas U's que están aquí. Solamente que ahora vamos a estudiar esa misma rapidez, pero fijándonos en las características elásticas del medio. Entonces es el mismo problema que estamos viendo, ¿verdad? Es un pulso que viaja por una cuerda con una velocidad v. Pero ahora nos interesa la naturaleza de la cuerda, que está tensa, ¿verdad? Vean que esta cuerda está sujeta a algún mecanismo que produce una vibración, algún aparato, ¿verdad? Que produce algún tipo de perturbación, de manera de que está generando los pulsos, ¿verdad? Los pulsos llegan al punto fijo y ahí acaban, ¿verdad? O posiblemente se reflejen dependiendo de la naturaleza de ese punto ahí. Después vamos a ver eso, ¿verdad? Las ondas también se pueden reflejar, pero después llegamos ahí. La cosa es que ahora nos interesa estudiar ¿cómo se llama? La cuerda, ¿verdad? Las características de la cuerda. Entonces, para eso, el modelo que se desarrolla es newtoniano, es decir, se imagina que por debajo del pulso hay una curvatura, o sea, que el pulso mismo es una curvatura, tiene un círculo, ¿verdad? Nos imaginamos algo así. Y en este punto arriba, este es el círculo, ¿verdad? Y por aquí está el centro de curvatura del pulso. Y aquí va la cuerda. Y por aquí viene así, ¿verdad? Entonces resulta que cogemos un pedacito de cuerda de masa m, de masa de m, un dm. O sea, nos imaginamos el pedacito de cuerda que está encima lo que está en la parte de arriba, en el vértice del pulso. Es lo que estoy cogiendo. Entonces, se les ocurrió hacerle un análisis newtoniano como una suma de fuerzas. Entonces, para eso construyen, se imaginan una trayectoria circular por debajo de ese punto. Entonces, resulta que ese punto está sometido a una fuerza centrípeta.
Y aquí en la cuerda hay una tensión, un componente de tensión, y por aquí hay otro componente de tensión. Como que si yo pongo un sistema de referencia aquí, ¿verdad? Entonces esa tensión tiene un ángulo zeta, aquí tiene un ángulo zeta, tiene un componente en X, tiene un componente en X hacia la derecha, y tiene unos componentes en Y, ¿verdad? TY. Vean que aquí estoy usando T y no quiero que se confunda con la T de periodo, ¿verdad? Entonces voy a ponerle mejor F para que no se nos vaya a hacer un enredo, porque si pongo T a tensión y T a periodo, ¿verdad? Se nos puede hacer un enredo, entonces mejor no. Voy a usar la F para referirme a la fuerza de tensión. Bueno, la cosa es que ese pedacito de cuerda que está ahí, que lo voy a dejar en blanco con el dedo, ese pedacito de cuerda, en el momento en que el pulso pasa por ahí, experimenta esas fuerzas, unas fuerzas de tirantez, ¿verdad? Porque la cuerda está tensa, y también una fuerza que lo trata de empujar hacia adentro, ¿ok? Lo que pasa es que el movimiento es muy rápido, ¿verdad? El ojo humano no distingue, no lo puede percibir, pero sí lo podemos ver en un análisis de fuerzas, ¿verdad? Entonces vea que las componentes en X de la fuerza de tensión de la cuerda se cancelan, porque una está hacia la derecha, la otra está hacia la izquierda, ¿ok? Y pues de ese análisis que ellos hacen ahí, llegan a este resultado. Yo no me voy a, no lo voy a hacer todo. En el libro pueden ver ahí la suma de fuerzas, cómo lo hacen, pero el resultado final es este. Después de que suman fuerzas, llegan a que la velocidad es la raíz cuadrada de la fuerza de tensión entre esta cantidad, la letra griega mu, que ya la habíamos usado para coeficiente de fricción, ¿verdad? Pero resulta que ahora no es coeficiente de fricción. Esa mu ahora se llama densidad lineal de masa. Densidad lineal de masa. ¿Para qué nos sirve? Para caracterizar la cuerda por la que se propaga el pulso. Es decir, puede ser una cuerda más gruesa o puede ser más delgada, ¿verdad? Es decir, la masa va a cambiar y la cuerda puede cambiar de longitud, ¿verdad? En el laboratorio hay un experimento de esto y entonces le dan a uno una caja con cuerdas, diferentes grosores y diferentes longitudes. Entonces uno antes de comenzar el experimento tiene que agarrar la cuerda y ponerla en una balanza, ¿verdad? Y medir su masa, o sea, ver la masa que le reporta la balanza y medir la longitud de la cuerda con una cinta y anotar, porque después hay que hacer esto, después hay que calcular el mu como masa de la cuerda entre la longitud de la cuerda. ¿Ok? Antes de empezar el experimento. Una vez que uno tiene las masas y tiene las longitudes de las cuerdas, comienza a hacer esas operaciones para encontrar los mu, es decir, la densidad lineal de cada cuerda. Y bueno, ya luego esa cuerda se pega a un dispositivo, cada una de esas cuerdas por separado, se pega a un dispositivo, un mecanismo que produce una vibración, y del otro lado una polea que tiene un bloque colgando. Entonces, de esa manera la cuerda se tensa y se comienza a estudiar esto de la velocidad. Pero para que tenga una idea, ¿qué significa el mu? ¿Verdad? Es la densidad lineal de masa. Entonces, ¿qué unidades tiene el mu? Pues la masa está en kilogramos y la longitud de la cuerda está en metros. Entonces, las unidades de mu son kilogramos sobre metro. Entonces, para efectos de cálculos, ¿verdad? Tiene que estar eso en kilogramos sobre metro, ¿verdad? Porque si me piden calcular fuerza, la fuerza tiene que estar la tensión tiene que estar en Newton, ¿verdad? Entonces, se los digo porque algunas veces le dan ese mu en gramos, por ejemplo, por centímetro, o kilogramos por centímetro. Y si uno no se percató de que lo que habían ahí era centímetros, pues le va a salir el cálculo mal, ¿verdad? Porque entonces la fuerza de tensión ya no va a estar en Newton. Bueno, entonces, esta es otra forma de calcular la velocidad del pulso, pero ahora atendiendo
o fijándonos en las propiedades elásticas del medio. En este caso, el tipo de cuerda que se está poniendo. ¿Ok? Básicamente eso es. Entonces ya tenemos 4 formas de calcular la V. ¿Cuál sería la cuarta? Voy a agregarla aquí en esta llave. La cuarta sería la raíz de la tensión entre mu. Entonces vean que tenemos estas 4 posibilidades, ¿verdad? Para encontrar la V de el pulso ondulatorio. Y bueno, esa V, ¿cómo llegaron? La obtienen de aquí, de un análisis de fuerzas, ¿verdad? Combinan el hecho de la fuerza centrípeta. De hecho, esa raíz que ustedes ven ahí sale del hecho de que la fuerza centrípeta es masa por velocidad, digo, sí, m, b cuadrado entre r, ¿verdad? Entre el radio. Entonces, de ahí despejan esa v y ese cuadrado es esa raíz que ustedes ven ahí, ¿verdad? Y bueno, el radio y la masa lo combinan con esto de la densidad lineal de masa. No me voy a meter ahí a hacer la deducción porque pues realmente para efectos de preguntas, ¿verdad? De examen, pues lo que quieren es que usted use esto, ¿verdad? Es decir, que lo aplique, no que lo deduzca. Sin embargo, sería bueno que en algún momento que usted esté leyendo su libro, consulte, ¿verdad? Cómo llegar a esa deducción para que amplíe un poco ¿cómo se dice? El punto de vista de dónde sale esa fórmula, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, 4 fórmulas para calcular la velocidad del pulso y una para calcular la velocidad transversal, ¿verdad? Bueno, también pasa lo siguiente, lo que les decía ahora, una onda puede pasar de un medio a otro. Por ejemplo, imagínense que tengamos 2 cuerdas con diferentes densidades lineales, o sea, con distintos valores de mu. O sea, podría ser que tengamos, por ejemplo, una cuerda gruesa, ¿verdad? Una cuerda muy masiva, como que si fuera un cordón, ¿verdad? Un cordón como de estos y que esté pegada a una cuerda más ligera. Entonces, este cordón tiene densidad mu. Y esta otra cuerda tiene densidad mu2. Y este cordón es más masivo. Por lo tanto, aunque tengan la misma longitud, por ejemplo, suponiendo que tuvieran la misma longitud, aún así el mu1 sería mayor que el mu2. O sea, porque esa cuerda es más masiva, ¿no? Entonces un pulso se puede propagar por aquí, de izquierda a derecha, y pasar primero por el medio más masivo y luego pasar al menos masivo. O al revés, se puede propagar por el medio menos masivo hacia el más masivo. ¿De acuerdo? Lo cierto aquí es que hay una interfase y la interfase es el punto en donde están pegadas, donde están unidas, ¿verdad? Entonces, el pulso ondulatorio no puede acabar en la interfase. O sea, si este experimento lo hacemos en el laboratorio, si juntamos o pegamos 2 cuerdas de diferente densidad lineal y usted lo conecta a esas cuerdas a un vibrador, cuando el aparato comience a efectuar la oscilación, vamos a ver que el pulso, ya sea que pase por la parte más masiva o por la menos masiva, el pulso atraviesa toda la cuerda. O sea, el pulso no va a terminar o no va a acabar cuando llega a la interfaz, ¿verdad? Y eso lo que quiere decir es que la frecuencia en ambas cuerdas tiene que ser la misma, ¿de acuerdo? O sea, hay continuidad cuando el pulso pasa por ahí, si lo queremos ver desde el punto de vista matemático, ¿de acuerdo? Entonces, cuando una onda pasa de un medio a otro, ¿verdad? Donde las rapideces son distintas, ¿verdad? Por ejemplo, 2 cuerdas,
la frecuencia en un medio debe ser igual a la frecuencia en el otro, ¿verdad? Si no, no sería continuo. Entonces aquí, en estos casos, yo puedo utilizar esta fórmula. V es igual a lambda por F, ¿verdad? Y despejar la F. Entonces tengo F para el medio 1, digamos que este es el medio 1, y tengo F para el medio 2. Entonces lo que me asegura el experimento, la parte, la evidencia, ¿verdad? Lo que usted ve en el laboratorio es que hay continuidad por la interfase, independientemente de por dónde viaje el pulso inicialmente, si por la cuerda más ligera o por la más masiva, ¿cierto? Pero estas dos cosas tienen que ser iguales para que el pulso pase de una cuerda a la otra. Por lo tanto, tenemos aquí una ecuacioncita que nos ayuda. V1 entre lambda 1 es igual a ¿qué? A V2 entre lambda 2. Entonces esa ecuación la vamos a usar cuando tengamos dos medios distintos. Por ejemplo, dos cuerdas con diferente densidad lineal de masa. Ahí. Ahora, vean que la velocidad de ese pulso es constante, independientemente de si va por la cuerda más masiva o si va por la más ligera. Entonces, si es velocidad constante, recuerden que el camino recorrido, o sea, se recorren espacios en el mismo intervalo de tiempo. Entonces, en el caso de las cuerdas, también es válido esto. En el caso de las cuerdas también funciona esto. V1 es igual a L1 entre T1, donde L1 es la longitud de la cuerda 1. Por ejemplo, la longitud de esta cuerda. Y V2 es igual a L2 entre T2. ¿Okay? Entonces vean que aquí tenemos, podemos formar un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Esta ecuación nos ayudaría, nos relaciona los dos medios, y estas nos ayudan porque nos relacionan las velocidades con las longitudes de las cuerdas. Y por aparte también tendríamos una V1, que sería tensión entre mu1, y V2 sería igual a tensión entre mu2. Entonces vean que tengo 6 ecuaciones. Si tengo dos medios. Tengo dos cuerdas, ¿verdad? De diferente masa. Tengo, tengo ¿cuántas? 5 ecuaciones. Una que me relaciona las longitudes de onda con las velocidades, las que me relacionan las longitudes de las cuerdas con los tiempos de recorrido por cada cuerda, y otras dos que me relacionan las velocidades con las densidades lineales. Vean que la tensión no le puse subíndice. ¿Por qué? Porque el cable está sometido a la misma tensión en ambos extremos. Entonces, si yo tuviera dos medios y el pulso viaja por ese cable o ese par de cuerdas que están tensas, ambas cuerdas están sometidas a la misma tensión. ¿Ok? Entonces, hay algunos problemas por ahí que hay que usar esto, ¿verdad? Es decir, le dicen que la densidad de un medio en el medio 1 es, no sé, 3 veces que en el medio 2. Entonces hay que usar 3 mu. Y entonces en el medio 2 es mu. ¿Ok? Entonces le dan ese dato y le dan algún otro dato de las longitudes de las cuerdas o de los tiempos de recorrido por las cuerdas para que usted relacione estas ecuaciones y encuentre algo. Me pueden pedir algo, qué sé yo, la longitud de una de las cuerdas, la longitud de onda de la onda como tal en una de las cuerdas, ¿verdad? Entonces, cuidado, no confunda la L, la longitud de la cuerda, con la lambda 1, ¿verdad? Que en este caso es la longitud de onda en la cuerda propiamente, ¿verdad? En el pulso que viaja por esa cuerda. Ok. Bueno, ¿alguna pregunta de este material? Algo que no haya quedado claro? Bueno, ya por ahí voy terminando, nada más déjenme. Terminar aquí con unas ideas que faltan.
Ok, para ir terminando, solamente quiero hablar, distinguir, cuando escuchen, yo ahora lo mencioné al principio, pero no lo aclaré. En esto de ondas hay que distinguir entre un medio dispersivo y un medio disipativo. Y no es lo mismo. Entonces, cuando un pulso se propaga por una cuerda, ¿verdad? La forma de la función se mantiene igual. Eso dijimos, ¿verdad? Es decir, esta F, esta Y de XT, se mantiene igual. Cuando digo igual, me refiero a que se mantiene la forma matemática de la función. Es decir, el pulso realmente, el pulso físico que se propaga por la cuerda, esta es la función, ¿verdad? Pero el pulso que se propaga por la cuerda no cambia su forma. Me refiero a la forma del pulso. Y recuerden que la función describe la forma del pulso, ¿verdad? Entonces, el pulso se puede dispersar. Si hablamos de que se dispersa, es que cambia de forma. Es decir, puede hacer algo así. Puede hacer algo así, por ejemplo. O podría ser que haga algo así y así, ¿verdad? Cuando hablamos de dispersar es que cambia notoriamente la forma del pulso. Y por lo tanto, la Y no sería la misma. Entonces, cuando hablamos de eso, eh, nos referimos a que cambia la forma, pero no hay pérdidas de energía. O sea, un medio dispersivo es aquel que hace que la forma de la onda o del pulso ondulatorio cambie, pero no hay pérdidas de energía. Eso es un medio dispersivo. Entonces lo vamos a poner aquí mejor. Un medio dispersivo cambia la forma, sin perder energía. Pero el otro caso es el medio disipativo. Por ejemplo, el caso del aceite que les mencionaba yo, ¿verdad? De que un pulso, una cuerda se propagara hipotéticamente, ¿verdad? En un medio como un aceite, ¿verdad? Entonces, eso sí sería un medio disipativo. Entonces ahí, pues pueden ocurrir las cosas, pueden ocurrir las dos cosas, ¿verdad? Aquí puede cambiar la forma. Bueno, las dos cosas digo, cambia la forma, pero hay pérdida de energía. Por ejemplo, un aceite que sea muy viscoso, ¿verdad? Que se pudiera hacer algún experimento así, ¿verdad? Entonces, vean que un medio dispersivo no necesariamente tiene que ser disipativo. Es a lo que quiero llegar, ¿verdad? Es decir, si el medio solamente es dispersivo, pues solamente hay cambio de la forma de la onda, pero no hay pérdida de energía, o sea, no hay transferencia de energía fuera del sistema. Pero si se trata de un medio disipativo, eh, es posible que la forma de la función cambie y también haya transferencia de energía digamos, del sistema, de la onda propagándose hacia afuera, hacia los alrededores. Eh, Nosotros aquí, como les decía ahora al principio, no nos interesa esta parte. O sea, asumimos que en lo que vamos a estudiar aquí, pues simplemente vamos a suponer que el medio no es disipativo, ni tampoco es dispersivo. Pero se los comento porque, pues, quizás más adelante, en algún otro curso, ¿verdad? Sí ya tomen en cuenta esos hechos, esos casos, ¿verdad? No sé, podría ser en mecánica o no sé. Es posible que haya un curso en donde se le presente, se le presente esta situación, ¿verdad? Pero ya ustedes ya saben distinguir, ¿verdad? Entre un medio dispersivo y no disipativo. Bueno. Ujú.
Bueno, jóvenes, entonces voy a quedar por aquí y continuamos el próximo jueves con este material. A ver si ya para jueves podemos, ya hemos cubierto otras cosas para ya poder hacer un problema que involucre todo esto. Entonces, pues si no hay ninguna pregunta por ahora, nos veríamos el próximo jueves para continuar con este material. Ok, bueno, pues entonces quedamos aquí. Hasta luego, entonces. Chao, profe. Gracias, profe. Bueno, ok, con gusto. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Pura vida, hasta luego.